en este acto que debemos aclarar, no es un homenaje. Todos sabemos que Julio Scherer era enemigo de los homenajes, los premios y los reconocimientos. Por ello, solo estamos reunidos aquí para hablar en torno a Julio como autor de libros, muchos de los cuales tuvimos el privilegio de publicar bajo el sello Grijalbo. A quienes nos encontramos en esta mesa nos mueve el propósito de compartir con ustedes lo que ha significado para nosotros leer su obra. En mi caso, leer la Libertad. Y con ello, invitarlos a seguirla leyendo y a quienes no lo han hecho, invitarlos para que tengan esa experiencia de lectura que enriquece como pocas. Yo no fui editor de Don Julio sino hasta 2007, a partir de la Terna Memoria, pero su relación como autor con nuestro grupo se remonta a 1986, año en que Grijalbo publica Los Presidentes. Al igual que otros 100.000 lectores, leí este título fundacional el mismo año en que apareció. Descubrí así a Julio Scherer, el escritor, el creador de una excepcional obra literaria que tenía como punto de partida su práctica periodística. El impacto que me produjo lo asocié desde un principio a otros libros literarios sobre México que me habían marcado, como por ejemplo La Sombra del Caudillo, La Región Más Transparente o Los Relámpagos de Agosto. En todos estos casos, la literatura me confería una conciencia crítica sobre la realidad política de nuestro país que no podíamos entender de otra manera. Así, leyendo Los Presidentes, me enteraba de que si doña Esther públicamente le decía a Echeverría a su marido, el presidente, lo hacía porque deseaba propagar la convicción de que este mandatario era un respetado ciudadano. Ya acto seguido, acotaba Scherer, el aludido delante de todos llamaba a su consorte, compañera, y los dos quedaban contentos, al igual que todos los que contemplaban el espectáculo, celebrando. Este era el tipo de gestos y señales en que el autor fijaba su atención y que cobraban un enorme significado político a través de una prosa brillante, reveladora y envolvente. Desde las primeras páginas de Los Presidentes, don Julio aborda el tema crucial de la historia contemporánea de México, la matanza de los estudiantes en Tlatelolco. Reconoce con autocrítica que al principio del sexo desfavoreció a los lectores algunos capítulos de la historia del movimiento estudiantil del 68 y explica que como consecuencia de ello, en las marchas ante Reforma 18, los estudiantes gritaban prensa de guerra. Puso la primera canción del rural porque yo participaba en el movimiento con el contingente de las facultades de filosofía de los Estados. Usaba mi mismo año de la carrera. Pero después, el 32 de octubre, la cobertura del periódico que dirigía el autor estuvo apegada a la realidad. Este hecho le fue reclamado por un miembro de nuestra gabinete como traición a Díaz Ordaz. El diálogo recreado por los presidentes, como todos los libros, es memorable. Comillas, traicionaste al presidente, no me digas eso. ¿Quiere que lo sepas? Pregunté. ¿Tú estás de acuerdo? A nadie como a ti ha distinguido con su amistad. No esperaba que me digas así. No mezcles las cosas, Emilio. Martínez Maratú, secretario de la Presidencia. No tienes derecho. Y así, Julio Scherer quedaba excluido de los salones empujados del Palacio Nacional, pues había violado las zonas sagradas. Viene después la celebración de la prensa vendida, el 17 de julio de 1969, Día de la Libertad de Prensa. Y el autor nos cuenta que ante el discurso laudatorio de Díaz Ordaz por parte de Martínez Guzmán, el mismo gran escritor de La Sombra del Caudillo, quien defiende abiertamente la versión oficial de lo que ocurrió el 2 de octubre, el director de Excelsior permanece
ante quien se lanza contra Díaz Ordaz. Pero el general permanece callado, y ante el reclamo de don Julio, impávido responde: es que tú no entiendes. Y como el autor, nosotros los lectores tampoco entendemos. Carta descrita brevemente que incluyó al presidente Díaz Ordaz y no lo detuvo. Entonces debemos entender, Juan Julio y nosotros, que el expresidente está de acuerdo, pero que tiene que callarse. Al otro día aparecerá en el periódico las fotos del encuentro. Y de nuevo nosotros hacemos un esfuerzo por defender las reglas bajo las cuales opera este siniestro sistema. Don Julio nos hace ver de modo implacable cómo se materializa. Luego de esta aventura nos confiesa: aún pensaba que el periodismo es un problema de equilibrios y contrapesos, pero después se arrepiente de esta apreciación, pues eran muchos los crímenes contra la nación y eran pocos los que se atrevieron a descorrer el velo que cubría nuestros presidentes. Optando padre dentro de esos días que frecuentemente meditaban en la condición humana de los presidentes. Además de la confrontación con ellos, básicamente Díaz Ordaz, Echeverría, Lago y Pérez de la Martín, su libro es resultado de esa caminación constante y profunda sobre cómo son por dentro los propietarios. Quienes lo leemos actualmente, en 2015, nos damos cuenta de que seguimos atorrados y atados al poder presidencial, a las condiciones mediocres, cuando no miserables, de los presidentes en turno. Y es entonces cuando la vigencia actual del libro nos resulta avasallante. El tema central de los presidentes es la libertad de expresión frente al poder presidencial. Y a través de dicha confrontación surge un gran personaje literario, Julio Scherer. El propio autor no solo ha creado el principal protagonista de este y sus demás libros, sino que mediante esta misma operación creativa ha desarrollado todo un género que ya está magistralmente periodismo y literatura. Así, el escritor Julio Scherer favorabiliza como estilo crítico de la historia mexicana. Don Julio prácticamente agota los tópicos asociados al ejercicio presidencial, el dedazo, la actuación incondicional y la corrupción, los cuales parecen repetirse al infinito. Si lo leemos ahora, nos encontramos con que al descubrirse que José Portillo que estaba construyendo casas para él y su familia en la legendaria Colina del Ferro, el presidente en funciones se vio forzado a declarar públicamente que Carlos González le había hecho un préstamo personal de 150 millones de pesos. Y en ese momento nuestro autor comenta: como si el jefe de la nación pudiera tener compromisos de ese carácter con uno de sus subordinados. Haciendo una proyección de este comentario al tiempo que vivimos, simplemente habría que sustituir subordinado por contratista de gobierno y sumar también a la misma trágala a un secretario del presidente que no tiene libertad, como lo llaman transagradablemente los demás reportes. Conflicto de intereses, se dice hoy, pero se trata de la misma cuerda, nuestra tragedia persistente de acuerdo con los documentos. Debo cerrar forzadamente este libro que tanto aprecio, porque corro el riesgo de trabajar el tiempo de los demás participantes en esta copiosa y la mesa. Solo agregaré que en estas páginas de Julio Scherer, que los lectores no tenemos que sacar nunca, se presentó una corriente creativa que en los años siguientes vivirá de manera constante. A través de nuevos y numerosos títulos, su prosa magnífica nos inundará no tanto como novela río, sino a manera de borbones que nos deslumbran y encandilan, que nos tienen tiempo, que nos demandan, tiempo para ser capaces de asimilar todo lo que el autor nos dice, y tiempo para pensar con él y como él. En este sentido, don Julio siempre fue muy exigente con sus lectores, pero cualquier esfuerzo de nuestra parte bien para la mente. Como decía, el torneo que hicieron los presidentes seguirá fluyendo a través de grupos numerosos e inteligentes como el poder, historias de familia, familias. Estos años, Salinas, imperio, cárceles, máxima seguridad, arte de guerra, el perdón imposible, tiempo de saber,
La pareja y otros más. Durante su última etapa como escritor, que va de 2007 a 2013, don Julio publica 7 libros, prácticamente incorporados, todos ellos con Pedro Trabajo. Y es a partir de la eterna memoria que junto con Cristóbal Pera, nuestro director editorial, nos convertimos en sus editores. Mayor privilegio que podríamos tener. Desde el inicio, nuestra relación profesional estuvo marcada por la intensidad, siempre proveniente de lo público. Todos los que lo conocieron saben que conmigo no podía ser de otra manera. Conmigo en lo particular fue muy generoso, pues me concedió sin reserva su tiempo, al grado de que de todos los libros que publicamos, conocí sus dos versiones, la oral y la escrita. Me contaba detalladamente lo que iba a escribir, siempre con la misma lucidez y su brillante manejo del lenguaje. Además, me pedía mi opinión, pero sobre todo lo escuchaba. Finalmente, seríamos juntos las partidas definitivas, Cristóbal y yo, con él entre nosotros. Era entonces cuando terminábamos de leer que surgía el requerimiento inundado de amor y confianza. Dígame qué le parece de la ley. Dígame que me encanta Cristóbal. Y con una sonrisa de plenitud, efectivamente concluía exclamando: dígame que nos vuelve locos. Y en medio de la risa repetíamos sus frases, siempre impresionados, y nos atrevíamos a añadir algunos de los comentarios. Este era el rito gozoso de la primera lectura. Muchas veces conmigo en un restaurante, bien iluminado, el único requisito de poner a Julio, decía que a él no le importaba la comida para la mujer. Y a partir de ese momento empezaba la carrera del reloj, porque teníamos que publicar el libro cuanto antes y confiar en nosotros plenamente, lo cual también tenemos que agradecer. Además de la letra, los otros títulos que publicamos fueron La Reina del Pacífico de 2008, Rural del Cerro, con una venta de 85,000 ejemplares que se sigue vendiendo. Secuestrado de 2009, Historia de amor y corrupción de 2011, Vivir de 2012, Calderón de Corteos de 2012 y Niños del Crimen de 2013. Hicimos también las sesiones en bolsillo de los presidentes de 2007, de Máxima Seguridad de 2009 y de Libros con la Trampa de Europa de 2011. Todos estos títulos están en nuestro catálogo vivo, con una venta total cercana a los 300,000 ejemplares. Y aquí no podría dejar de mencionar el interés que tenía don Julio por sus cuentas. Siempre estuvo atento a las cifras, le importaban mucho los libros iniciales y luego el comportamiento de sus libros en el mercado. Vender mucho, por supuesto, que significaba algo de billete, usar esa expresión, pero sobre todo le importaba llegar a la mayor número posible de lectores. Y termino con unas palabras sobre el contenido de estos libros que siento tan cercanos. Cada vez me convenzo más que los editores somos básicamente lectores. Intervenimos en los libros que publicamos siempre bajo esta condición. Muchas veces tenemos en la mente del posible lector al que va a dirigir los contenidos perfil que no necesariamente corresponde al nuestro. Pero en algunas obras nos identificamos plenamente con los lectores para los cuales el autor escribe. Al editar a don Julio siempre tuve este último caso, y por eso también extendí ese momento con los presidentes, del cual no fui educado. En la terca memoria, el autor asume plenamente lo que, siguiendo el estilo que hicieron, llama su literario, y así lo define, comillas. Siempre vulnerable, como somos todos. Su peso en el lenguaje nace de la honradez y oportunidad del trato que recibe. El problema es de la inteligencia y de la sensibilidad, no del contacto. Implica un acuerdo con uno mismo en la soledad y de ahí una relación más auténtica. Este libro literario es el que ya parecía vigoroso y completo en los presidentes. Ahora es quizás más amplio y sentencioso, pero la intensa experiencia que prepara el lector
comillas, Sandra Ávila, dice el autor, ha vivido como ha querido y ha padecido como nunca hubiera imaginado. En los extremos se ha tocado la vida y la muerte. Y ya encaminado a la ruta de la violencia y la brutalidad del médico de nuestros días, nos entregará secuestrados, donde de nuevo el yo literario se compromete con sus experiencias personales, al mismo tiempo que acumula y procesa una información impresionante sobre este delito extremo. Vendrá después Historia de muerte y corrupción, libro que parte de los requerones de la obra legendaria entrevista que le hizo a Mario Zambada para relatar cómo el crimen organizado ha permeado todos los órdenes de la vida nacional, dejando el país incendiado por la violencia y regido por la descomposición, la impunidad, el encubrimiento y la violación de los derechos humanos. Y en los dos últimos libros, dedicados uno a la guerra de Calderón y el otro a los niños asesinos, el escritor en plenitud, bueno de su juicio y siempre comprometido con su experiencia personal, arroja luz sobre la espantosa realidad que queramos o no sigue ahí. Ante una sociedad que prefiere cerrar los ojos, Don Julio prefiere no darse tregua a sí mismo y con ello confrontar una vez más brutalmente a sus lectores. Y sin duda tenemos que agradecer que no nos deje en paz y nos obligue a pensar como él una y otra vez, por lo menos durante el tiempo que lo leemos. No puedo terminar sin decirles a ustedes que esta intervención, que solo busca visitar a la lectura del señor autor, debería llamarse Don Julio. Le digo que me encanta, le digo que me vuelve loco. Muchas gracias. Bueno, me doy cuenta de que este homenaje a Julio Scherer es una expresión casi del político del supremo, que son muchísimos. Voy a ser breve, o trataré de ser. Este homenaje se trata de Don Julio Scherer como escritor. Yo entré en contacto cuando era joven, por supuesto, con los presidentes de Portugal en 1986, cuya lectura atrae dos cosas para mí. Una, un recuerdo absolutamente invaluable de cómo se maneja, cómo Don Julio retrataba cómo se manejaba la política en el país, cuando retrata cómo cambia Luis Echeverría de traje por la mayoría, ¿no? Es un momento de una lucidez increíble del autor, porque se da cuenta que todo lo que pasará durante el sexenio de Luis Echeverría será una simulación, será una pantomima. Los trajes de Doña Esther, ¿no? Que después copiaron el sábado, las ceras. Y las aguas frescas, igual que el whisky, en las recepciones de la casa presidencial. Y ese momento para mí es como clave, digamos, de cómo entender en un trazo la transformación de un político en un presidente de la República de México. Y la segunda fue el estilo. Don Julio Scherer tenía un estilo muy particular. No hay una sola frase en sus libros que cuando la lees no sepas que es de él, porque tenía una manera a la vez revelada, es decir, adjetivaba después del sustantivo, me parece clase de etimologías, adjetivaba después del sustantivo y lograba frases muy cortas, muy sencillas, que a veces lo que provocan en el lector es que uno tenga que volver a leerlo porque sientes que se te fue efectivamente. Es tan sucinto, digamos, tan resumido lo que está diciendo, que lo que hay abajo
que enfatizar dos libros fundamentales para la cultura mexicana. Uno es Parte de Guerra Unido, escrito por Carlos Monsiváis, que, digamos, basado en los papeles de García Barragán, esclarece de una vez por todas qué fue lo que pasó el 2 de octubre. Si tienes, digamos, eso, La Noche de la Teodoro, Parte de Guerra Unidos y los hallazgos de la Comisión de la Verdad sobre el 68, tienes toda la historia completa. Y la verdad es que mi generación, de ese año 68, estuvo muy agradecida de que finalmente, digamos, aclarar una cosa que tardó tanto tiempo como batalla cultural. La gran batalla cultural de una generación que fue decir, no, señor presidente, aquí no hubo un enfrentamiento entre estudiantes y el ejército, aquí hubo un genocidio, aquí hubo una matanza, aquí hubo un masacre, no hay tal enfrentamiento. Bueno, eso llevó una generación completa y eso se completa con Parte de Guerra. Y el otro libro fundamental para mí y para todos los interesados en la libertad de expresión, pues es Tiempo de Saber, ¿no? Que es, digamos, el recuento desde su perspectiva del golpe de Excelsior, 76, que además hay una cosa curiosa, que estuve revisando los datos de la vida de don Julio Scherer, casi todas las malas cosas pasan el 7 de julio, el 7 de octubre fue el que se fue a proceso, el 7 de diciembre fue su último artículo, etc. Está rara eso, yo no soy un filólogo, pero se lo dejo de tarea para que estén interesados. Y entonces, Tiempo de Saber que es precisamente el recuerdo del golpe de Excelsior del 76, dicho, digamos, de una manera resumida por Julio Scherer, y después un largo recuento de Carlos Monsiváis sobre la libertad o no, más bien la no libertad de expresión, los medios desde Santana hasta nuestros días. Y con eso, digamos, construye un libro que es un libro fundamental para entender la censura y las relaciones de los medios con el poder. Es nuestro Benito Taiwán. Y entonces, pensando, digamos, en esta mesa, me recordé una cosa que oía Julio Scherer decir, que se me quedó grabado, como decía él, casi cada cosa que decía se me quedó grabado. Él dijo, mire, porque me hablaba de usted, a mí solamente dos personas me hablaban de usted, él y la que grabación. Y pues ya, entonces ya no tengo nada que hablar de eso. Dijo una cosa muy interesante. Dijo, mire, toda obsesión es circular y toda voluntad es lineal. Para romper una obsesión se necesita tener una voluntad. Entonces yo me quedé pensando, no sabía bien a qué se estaba refiriendo, pero pensando en esta intervención, decía, bueno, sí, ok, la obsesión circular de don Julio siempre fue en torno a el golpe de Excelsior. Y la voluntad de salir de esa obsesión, la flecha que lo llevaba hacia adelante, fue hacer la de esta procesión. Yo creo que en muchos casos de la escritura propia, incluso lingüísticamente de don Julio, hay ese círculo de obsesión y esa necesidad de atravesarlo para poder llegar a un final deseado, ¿no? Entonces, creo que eso era lo que yo les quería decir, pero quiero leerles, antes de pasar a otras cosas, les quiero leer el último artículo que publicó don Julio en la revista Proceso, que don Julio no acabó, o sea, hizo un autorreportaje de su agonía al final, no se lo dejó un reportero, lo hizo él mismo. Y me parece que este pedazo, creo que a mí no me parece un pedazo, pero dice así: pasaron semanas, meses, desde una cámara del hospital instalada en mi cama. Poco a poco recuperé la pasión por las personas que me son entrañables y a su lado disfruté de las experiencias. Pero al cabo de un tiempo regresaba a mi entorno el cielo sin colores, las fuerzas que habían abandonado. Lo podía
no podía sostener un vaso de agua y requería del auxilio de 2 enfermeras para cambiar la postura en el lecho. Las piernas todavía podían sostenerme en pie y un par de segundos. Las manos temblaban y los meñiques habían perdido su relación con los 4 direcciones separadas. Proceso llegaba puntualmente a la casa los sábados a media tarde. Veía la portada y en minutos hojeaba el contenido semanal. Pensaba que solo así podía mantener un cierto equilibrio interior lejos de la frenética cotidianidad. Al director de la revista, Rolando de Enfermera, lo llamaba con prudente regularidad. Admiraba su ímpetu y su carácter. También un cierto estoicismo. Se acostumbró, como nos acostumbramos todos, al cerco de silencio que el gobierno y casi todos los médicos habían decretado contra la revista. Por importante que fuera la exclusiva que se me debe destacar, ya sabíamos que los sucesos discutidos por proceso aparecerían como propios poco después de los que escribí con la mano extendida. Yo me había podido interesar en el trabajo de la población, considerando que había sido como tirar sobre el mismo para terminar en un punto de partida. Acariciaba una sola frase: morir a tiempo. Bien, quiero terminar esta intervención, que no ha sido lo que me he querido, contando cómo me contrató don Julio Scherer. Corría el año del 2001 y yo tenía 8 meses sin trabajo. Había renunciado a la jornada después de 10 años, como en mi caso me metí aquí, yo tenía que renunciar a los 12 meses por millón y la nueva dirección del proceso en la jornada, y entonces después de 8 meses se me habían acabado los ahorros. Y ya saben, ya buscaba así entre los caminos del sillón para cigarros, ¿no? Se veía de alguna manera. Y entonces fui a pedir el trabajo. Y lo que estaba por ahí en la revista ese día, realmente se era Roberto, porque yo quizás se lo por también. Y entonces yo le dije, bueno, pues yo acabo de hacer de la forma que mi trabajo. Y me dijo, mire, aquí no cuenta que usted haya estado 10 años en la forma, que hay que empezar desde el principio. Y le dije, don Julio, estoy a sus órdenes. Y me dijo, mire, el jefe de la policía de Chihuahua me comentó el otro día que hay unos pueblos de secuestradores muy cerca de Tuxtla, Sinaloa. ¿Por qué no va? Ustedes saben cómo es la necesidad. Cuando iba bajando el avión en el aeropuerto de Los Mochis, yo decía, ¿qué carajos estoy haciendo aquí? A veces no. Entonces, bueno, entonces llego, efectivamente hice unas tonterías. La primera fue preguntarle al taxista del aeropuerto si conocía por los pueblos de secuestradores. Se me quedó viendo por el retrovisor con cara de Bruce Willis. Y te dijo, pues si quiere que investigo, joven, porque efectivamente no me dijo, ¿a dónde te lo llevo? Y le dije, pues ¿cuántos hay aquí en Los Mochis? Me dijo, nomás hay 2. ¿Trae mucho dinero? Y le dije, no traigo, ya tengo el proceso. Y entonces le digo, ¿cuánto cuesta el medicamento? Me dijo, pues como 6,000 pesos la noche. Dije, pues que tiene hotel, ¿no? Y me dijo, pues que yo quiero por eso. Y le dije, no, llévame al otro. Y entonces me llevó al otro, que era de Lorena, me acuerdo hasta la fecha, que tenía baño compartido de todo el piso, garrafón de agua compartido, y un hotel muy decente donde el control remoto no solamente estaba anclado al buró con pegamentos, sino que el buró tenía una cadena de hierro de la pared. O sea, un supuesto de genial. Y entonces, muy decente todo, el taxista casualmente pues me habló y me dijo, si bien investigué como 80 kilómetros, mañana nos vamos. Entonces fuimos y efectivamente fue muy hermoso, con muchas parabólicas, con unos jardines muy cuidados, etc. Y lo que se llama la salud del cronista. Llegué justo cuando se estaba realizando una reunión entre el kiosco del pueblo, entre el síndico, el jefe de la policía y un señor que se presentó como el historiador del pueblo y luego trató de coger. Y entonces los entrevisté, les pregunté abiertamente si ese era un pueblo de secuestradores, me dijeron con toda naturalidad, con la naturalidad de la impunidad, sí, en la casa
azul están el papá y el hijo, pero ya pagaron hasta mañana. En la Casa Blanca está una señora que no quiere ir para acá, la familia que sabe qué onda, no entendemos bien qué está pasando. Y de pronto me dijeron, bueno, pero ¿tú por qué se está frente? Yo no había preparado ninguna respuesta para eso. Dije, vengo de una revista turística. Y entonces me dijeron, bueno, sí, es de turismo. Hay una zona turística por aquí que es pues, justo el cementerio, ¿no? ¿Qué hay en el cementerio? Bueno, en el cementerio están enterrados los hermanos Palafox. Dije, ¿quiénes son los hermanos Palafox? Y ellos así, ¿no sabes quiénes son los hermanos Palafox? ¿Qué cosa tienes en la cabeza? Los hermanos Palafox habían secuestrado al presidente Samsung en Tijuana y eso había ameritado que se retrasara la reunión Asia-Pacífico con México en la Reunión de Sevilla. O sea, a ese tamaño de relación. Habían unido, después del secuestro, a ese pueblo que era el suyo, los Palafox, y los habían mandado al ejército en una zanja y estaban enterrados allí. Entonces, yo volteé a ver al taxista, el taxista estaba aterrorizado, se había raptado el miedo, y le dije, una última vez que nos vamos a cementerio, ¿no? Ya tengo un poco la nota, ¿no? Y entonces fuimos al cementerio y yo cometí uno más de mis errores, que fue trepar en la reja que estaba cerrada un mausoleo de mármol nacional para ver una fecha de nacimiento de los Palafox. Y ahí no sé qué pasó muy bien, no lo recuerdo con claridad, pero acabé apuntado por dos chavitos como de 16 años por la casa de la cosa que era 46. Y yo estaba en el cementerio. Entonces dije, ok, pues aquí Fabricio Mejía se murió, ¿no? Cayó en este hoyo de cementerio, nadie se va a acordar. Y entonces, en ese momento yo levanté las manos con las caricaturas, yo no tengo una referencia de los Simpsons. Entonces, levanté las manos y me empecé a dar la vuelta y el cabrón de taxista ya había vendido el taxi y estaba sentado. Entonces me subí al taxi ya salimos de ahí de Estados Unidos. Escribí la nota para que saliera el domingo y el lunes estaba muy necesitado de mí y se podía cobrar. Y me volví a encontrar a Don Julio, nada más que ahora en la escalera. Recuerdo que estaba ahí arriba, estaba abajo y me dijo, señor Mejía, cometió todos los errores posibles que puede cometer, no tiene idea de lo que está haciendo, pero tiene un solo talento, no sabe contar. Muchas gracias. Yo sabía que Fabricio lo iba a respetar. Y no solamente me contradijo todo lo que dije, que no homenaje, que homenaje, no asesinó a los libros del pueblo que nos contó y también en la entrevista, pero bueno, ya estamos. Muchas gracias. Vamos a la seriedad con Rafael Rodríguez. Gracias por estar aquí acompañándonos y gracias Miguel por el consejo, porque de acuerdo con información que está circulando por Twitter en estos momentos, ha muerto doña Raquel Tibor, todos aquí conocemos. Brillante artista de artes plásticas, colaboradora sindical de procesos durante muchos años, amiga cercanísima de la comisión, admiradores frutos de su respectivo trabajo. Unimos pues esta concatenación de desgracias de esa naturaleza, el fallecimiento de doña Raquel Tibor. Casualmente, doña Raquel tuvo aquel incidente con Siqueiros, ella lo objeteó, y las páginas que ustedes vieron en la pantalla son páginas de un ejemplar de la primera versión del libro de Don Julio Scherer, La piel del entraño, basado precisamente en una entrevista con el pintor cuando estaba en la cárcel. Esas páginas son el registro de un libro original corregido por un letra por Don Julio,
Yo no sé si les parezca impropio de mal gusto rendir un pequeñísimo homenaje a doña Raquel con un aplauso. Me siento un poco mal en está los 6, como las corridas de toros, 6 distintas ganaderías. Sin duda, a lo largo de nuestras respectivas intervenciones, incurriremos en repeticiones o en contradicciones respecto de la figura que tenemos aquí. Pero, así como los todos tienen cuerpos, todos son diferentes, nosotros tenemos puntos de vista que pueden parecerse, pero serán necesariamente diferentes. Espero que entre todos, como una palabra, que estamos tomando la palabra, demos una imagen, aunque sea lejana, o difícil o complejo, que es abordar el tema un ser humano excepcional. Ojalá que tengamos un poquito para por lo menos esa persona. Yo voy a recoger aquí pues, algunas ideas respecto de mi experiencia con Julio a lo largo de los muchos años que me traté profesionalmente, y también la confianza de un trato humano que yo consideraba excepcional. Aunque trabajaba yo en Excelsior en 1970, puede decirse que conocí propiamente a Julio Scherer García 4 años después. Antes lo veía de lejitos, yo era un corrector de estilo, como el tope en silencio, el respeto y la admiración. Pero aquella ocasión, en 1974, marcó sin duda el inicio de la relación profesional de humano con mi señor durante muchos años. A través de su secretario, me mandó llamar y subiendo y bajando a paso acelerado las escaleras de Reforma 18, el director de Excelsior le propuso ir como responsable del periódico Pacho. Estaba en su punto culminante el caso Watergate, el diario más importante de América Latina, carecía de representación en la capital de Estados Unidos. Tras el sofocón inevitable, apenas había decidido, pero mi interés era a que más o menos el brazo me explicó, allá aprende, Chile se va a país. Yo decía eso. En su trato conmigo, no abandonó que con Rafael y tampoco Chile. Los utilizaba, por ejemplo, al darme a leer los manuscritos de sus libros. Según me decía, yo era el ciudadano nombre Juan, y yo me lo creí. Probablemente tenía otros lectores a quienes les podría prestar consideración, pero yo me sentía muy satisfecho con mi veras creer en que yo era un héroe. De hecho, me hacía testigo de la evolución de sus manuscritos. Me daba a leer varias cuartillas escritas alrededor seguido en su máquina Olivetti desde la 22, con correcciones a mano con letra minúscula, con frecuencia límite. Me dejaba encerrado en mi oficina y se despedía con un chingue por la radio. Que no le pasen llamadas, ahorita regreso. Y cada 5 minutos se le abría la puerta, se asomaba y me preguntaba, ¿ya la Rafael? No, Julio, no. Cuando daba fin de la lectura, entraba y se instalaba frente a mí, siempre en la silla de la izquierda del escritorio. Dígame que lo volvió loco. Está muy bien, Julio, cada vez estoy usted de no. No, dígame que lo
Es uno y el mismo. Tres actividades diversas de un solo periodista. En el caso particular mío, lo recuerdo por igual en sus tiempos de director y reportero de serie, o fraguando las portadas del proceso, entre 1976 y 1976, o platicando sobre el tema reciente de la voz en la mercancía académica. La adrenalina del bordado casaba perfecto con él, todo su nivel. El periodismo estaba con su tiempo y su camino. En los 22 títulos que compone la obra filmográfica de Scherer, este sigue una línea lateral. Todos ellos tienen su origen en su vocación periodística. Admiraba a los grandes escritores y era lector fecundo y memorioso. Amigo de escritores de la talla de Gabriel García Márquez y Octavio Paz. No le recuerdo sin embargo intento alguno como funcionario en la literatura de ficción. Bueno, me equivoco. Le conozco un cuento que se pasó un poco, lo presenta como anécdota, absolutamente verdadera, pero en realidad el tipo de su imaginación a la que un relato lo tituló El Criado. Y no les digo dónde lo pueden encontrar en el libro publicado en 2012. En otra ocasión, él me contó una anécdota que ya me platicó. Y yo don Julio pensó que era un relato de ficción, pero que él no tenía la voluntad de hacer. Recuerdo que yo le pregunté si era real, inventada o sacada de alguna película o algo así. Me dijo que simplemente la conocía como una anécdota de vida. ¿Por qué no me la regala? Pues sí, porque no, es suyo. Mucho tiempo, mucho trabajo sufrido después, con base en aquella anécdota, terminé de escribir un cuento que titulé El Jardín de Alá, y fue publicado gracias a la generosidad de Ignacio Solares en la revista de la universidad. Cuando Scherer lo leyó, me dijo, escueto y sin negociar, yo hubiera hecho otra cosa. Pero en fin, el periodismo era el suyo, no la verdad. La obra bibliográfica de Scherer García, desde Siqueira y Gabriel de Ucrania, de 1967 hasta 1913, permite sumarse a los temas en torno a los cuales quedó filósofo de interés humano periodístico desde que se inició en el oficio allá en 1948 en última noticia del siglo. A Julio Scherer García lo fascinaba el poder y los hombres de poder. En su cercanía con estos, con frecuencia se lo observaba rodeando la institución. Y podríamos decir que caía en ella a cambio de una información, una declaración, una imagen periodística. Entre el primero y su siguiente libro pasaron 21 años dedicados por él a convertir a Excelsior en el periódico más importante de América Latina, a sufrir y sobrellevar las consecuencias del brutal golpe de Luis Echeverría que lo obligó a abandonar el periódico y a fundar y sentar las bases sólidas sobre las cuales se edificó la revista Proceso. Su reaparición como escritor fue precisamente dedicada al poder político de su máxima expresión en México. Los presidentes salió a la luz con el siglo militar en 1987. Un vigente hoy es sin duda el libro de mayor producción de México, Ariel González. En este volumen de la propia editorial dedicada a una nueva edición, enriquecida con textos de segundos monetarios, Scherer García disecciona con rudeza sus relaciones, sus encuentros y desencuentros con los presidentes comunistas de los Estados Unidos, Luis Echeverría, José y Miguel de la Mano. Es un libro producto del excepcional talento periodístico de don Julio, pero sobre todo de su fascinación por los poderosos, a quienes, a su vez, fascinaba la personalidad de periodista al que difícilmente podía resistir. El poder corrompe, repetía nuestro recordado autor, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Los presidentes de aquel régimen autoritario empezaban a estructuras políticas de gobierno, donde los corruptos brotaban solos como cargos de iglesia. De la mano de su memoria religiosa, la biblioteca de la inteligencia que llamaba, Scherer trazó historias de corrupción y poder no solo de los presidentes, sino en libros subsecuentes. El poder, historia de familia, estos años, Salinas y Imperio,
todos ellos los hombres de poder son desnudados, la mirada de Scherer, la voz de Scherer, la memoria de Scherer, la protesta de Scherer, la inexplicable descripción de Scherer. El autor tiene la virtud de hacer desaparecer la imagen con la que gustaría ser vistos para revelarnos el poder de la persona. Vemos así en su autoritarismo, en sus papeles, en sus situaciones de vida, en sus momentos de inevitable franqueza, expuestos en sus mentiras y mentiras. El reportero Julio Scherer García no descansaba de su ávida búsqueda de información complementaria para recorrer cortinas y mostrar los interpelones del poder. Mientras más llegaban a acercarse, más fascinaba la locura de los poderosos. En la época que pude estar cerca del autor, pienso que en particular, entre Carlos Salinas y los Cruz estableció una relación insólita que conjugaba la atracción de un judío. Salinas ha sido el único presidente que en esa calidad ha visitado la casa del proceso. A su vez, él fue anfitrión del Consejo de Redacción en una familia de los primeros. Al mismo tiempo, Salinas fue capaz de hacer el reciente video aquella serie de propuesta vergonzante de trascender al público proceso. En su libro Estos años, escribe Julio César con el poder obtener el recurso de una comida de que conectaba con Salinas en los libros. Comillas, asociado a su protagonismo, el comportamiento no es el punto de atención especial. Vive de las alturas y no hay manera de seguirlos, lejos del baile común de los hombres cotidianos. Envueltos en el incienso del poder, a su alrededor todo se mueve rítmicamente. El fiel abre la puerta con el secretario dice lo que tiene que decir y desaparece. El mesero sirve cuando tiene que sentir con puntualidad sin que se le olvide el santo. Hay una fascinación en el ambiente y la perfección. De igual manera, a don Julio le atraían los hombres del poder económico, los supermillonarios. Decía con frecuencia que eran periodísticamente muy efectivos. Sin embargo, para buena fortuna de aquellos que fueron cercanos a él, e inclusive con los que estableció una relación amistosa, Scherer resistió, seguramente con dificultad, la tentación de escribir libros sobre ellos. En todo caso, surgen historias en torno a esas relaciones de manera esporádica en algunos de sus libros. Los temas de ellos surgen naturales en las preguntas. ¿Por qué las primeras cárceles, los presos, los perseguidos, los antisociales, los corruptos, los torturadores? Siempre preguntaba de eso coincidía con Vicente Piñero en las muchas conversaciones de sus compañeros pudimos disfrutar. Los malos son mejores que los buenos, o por lo menos son menos aburridos. No es para escuchar las muy interesantes que escribir un libro sobre un papa, por ejemplo, y menos sobre un santo. Ambos coincidíamos que lo peor que nos podía pasar era que algún día alguien nos estuviera diciendo era buena razón. En cambio, yo decía también ya de esfuerzos en fomentar la vida, la obra, la personalidad de una gente como Pinochet. Ahí tenemos Pinochet que vive matando y su complementaria el perdón. En 1996, Scherer y Piñero decidieron retirarse de la dirección del proceso y de la supervisión efectivamente. Tenían un pacto, nos vamos juntos sobre nos vamos juntos diciendo. Don Julio ahora se retira inesperadamente en mi vida. Cuéntame. Vicente me dijo que no le preocupaba el futuro del proceso, tanto como los años inciertos que le esperaban. No me imaginaba lejos de periodista, pendiente de los asuntos del tamaño que fueran. ¿Qué vas a hacer? Me preguntaba. No sé. Yo, mucho menos era que ellos, le comunicaba entre bromas, lo comentaba entre bromas constantes. ¿Para qué se va a lo que decía? No me lo imagino en la retiro. No me lo imagino a los 70 años cuidando nietos. Y agregaba yo, solo me queda una comparación posible. Usted en el retiro va a acercar a un Ferrari en el garage con el motor encendido. Los 18 años que publicó después de su retiro nos dieron la respuesta de lo que don Julio hizo.
su alma se asomó directamente. En este terreno se escribe su magistral máxima singularidad, donde vemos con sus ojos, escuchamos con sus oídos, lo mismo amargo abrupto que su lema, la amante de Chaco Titán, al rogar cubiertos de oro y al mucho oreja. Pero sobre todo, nos permite traspasar los mundos y las parejas nacionales de máxima seguridad, donde el Estado resguarda quienes son de muchas maneras su propia vergüenza. En este terreno, todos en proceso, nos fascinó su fascinación por Sandra, la mujer del narco a la que Felipe Calderón sentenció desde que la policía la capturó. Tuvo la paciencia de Job, su personaje público preferido. Acudió a la cárcel una y otra vez, y las veces que fue necesario hasta lograr su objetivo. Obtener la confianza de la señora, hasta convencerla de darle la entrevista que dio como resultado la reina del Pacífico en la hora de compra. Desde mi perspectiva, pues, sin embargo, el libro Parte de Guerra, anterior a 1968, que escribió en autoría con Carlos Ibarra, el que mostró al reportero de su más pura esencia. En ese caso, me dio la oportunidad de seguir paso a paso sus esfuerzos por conseguir lo que parecía una alcanzable. Documentos originales del programa Marcelo García Barragán sobre la noche de Tlatelolco. Documentos que muestran la creación del Estado Mayor presidencial para terminar sangre y fuego el mitin del 12 de octubre, con las consecuencias cuyo saldo final aún está pendiente de conocerse. Fue a través de la amistad con el general componente de García Mañana, forjada a través de muchos años, y de su pertinaz insistencia en el tipo de Javier García Morales, como ocurre el honor de ver el maletín que tenía su documento, que episodio de realmente en la página 36 relata la ocurrido. Javier García Morales, hijo de don Javier, entregó el portafolio sobre la casa. Pronunció apenas sus palabras. Una ceremonia su rostro igual. Me dijo que cumplí una misión de honor, una palabra en mi vida. Aún lo escucho. Ser la aprecio de mi padre por usted, también estima mi cabeza. Hablé en su mundo, les correspondí, los quise mucho. Ese era el proyecto, la amistad de los pasados. Podríamos seguir hablando interminablemente de orgullo, a la luz de los muchos años que vive su confianza, su magisterio y su amistad. Evocar, por ejemplo, su estilo periodístico literario, de cómo lo fue cumpliendo con motivos de los años, hasta convertir las palabras y las frases en navajas cortantes de tiro de música. No acabaría de evocar momentos y circunstancias como la vida. Tal vez, solo tal vez, dentro de muchos años, la memoria reposada, que tendría que convencer de escribir un libro, una especie de autobiografía que titularse Mis años como Julio. Quién sabe, sacerdote. Al día siguiente de su fallecimiento, el 8 de enero, recibí una brevísima carta de Manuel Marconi, a quien don Julio definía como nuestro abogado filósofo, con su lectura académica. Querido Rafael, las palabras y las voces deben guardar silencio por lo menos un instante. Después, deben recuperar sus signos y sus tonos, porque deben encontrar una misión, la de llevar el mensaje limpio y fraternal de las condolencias por la partida de tu maestro y amigo, don Julio García. Te abrazo. Solo me resta decir que eso literalmente fue y sigue siendo como Julio para mí, mi maestro y mi amigo. Muchas gracias. Rafael, solo decirle que estoy tratando de leer el libro que acaba de mencionar. Con ustedes a la derecha.
siempre habría aún más interrogantes, como en una especulación o interacción filosófica. Su pasión por la cultura alemana, las titulaciones de un reportero forjado en la vieja escuela, sus lecturas voraces siempre al día, eso era algo que impresionó a muchos, siempre estaba al día en literatura, en filosofía, en política. Su curiosidad infinita frente a los personajes al límite hicieron del escritor de ser su fundador y director del proceso no solo un hombre con una inteligencia superior, en un ambiente donde la mediocridad prevalecía en las redacciones, sino un ser humano excepcional que desde sus propias debilidades siempre admitidas buscó escudriñar lo más difícil de la naturaleza de nosotros, los poderosos, los criminales, los dictadores, los capos, los sicarios. La corrupción política acompaña la corrupción moral, sería decir. Investigar, indagar sobre los de la maldad, los límites a los que la naturaleza humana puede llegar en su visión, en su delirio de grandeza, fueron el camino al infierno al que Shelley se adentró en esta divina comedia la mexicana. La bondad no daba nota, la maldad nos abre las puertas de los secretos incómodos, como bien señaló Rafael Rodríguez. Con Carlos Monsiváis, químico cómplice, escribió 2 libros y reelaboró la trama detrás de lo sucedido el 2 de octubre de 1968. Parte de guerra, como bien señaló Fabricio, constituye la mejor combinación de 2 estilos y 2 maneras de abordar los sucesos y los efectos de la historia mexicana trascienden hasta ahora. Pero también hay que recuperar el libro Tiempo de Saber que escribieron juntos Monsiváis y Shelley, que en realidad resulta ser una crónica a 2 manos del periodismo mexicano a lo largo de la historia. En realidad es un libro de texto que debería ser recomendado en las escuelas de periodismo. En su largo y riguroso trabajo como reportero, Shelley se enfrentó a esta maldad en todas sus formas. Sus últimos años, proporcionados por la guerra de los cárteles de la droga, por la emergencia de una nueva especie de prescindibles o los residuales, como señala Marta Lamas, hoy en la mañana lo mencionó, y en esta generación de jóvenes destinados a ser invisibilizados, carne de cañón del crimen. Don Julio hizo los trazos más impresionantes de ese rostro que los mexicanos nos negamos a ver, hasta que los crímenes de lesa humanidad de Tlatlaya y de Ayotzinapa nos pegaron como bofetadas en el rostro. Lo que quisiera también destacar es esta especie de estilo tardío, por llamarlo de alguna manera, en Julio Scherer, porque en los últimos 10 años el periodista se dio permiso de reflexionar sin perder el rigor periodístico, liberó su pluma, reporteó su propia memoria y ante lo áspero de la realidad, él fue capaz de desnudar su ternura, su vulnerabilidad física, su única y entrañable forma de ver el mundo. Scherer se volvió un sabio, un hombre que rebasó sus propias limitaciones, combatió sus fantasmas y obsesiones y vivió por buena medida en sus últimos años una segunda juventud. Eso se refleja en sus textos. De ser un periodista que indagó con nadie en las funciones de los hombres de poder, don Julio, en este estilo tardío, digamos, se fascinó también por seres que viven al límite con poder o no. En ese sentido, su libro extraordinario fue Niños en el crimen, al cual creo que vale la pena leer. Y creo que también, en este sentido, don Julio Scherer nos da y nos deja un legado de trayectoria periodística, pero también de capacidad para enfrentar a sí mismo su leyenda, a sí mismo su historia y darnos el rostro más humano que a final de cuentas es el que se nos queda de nosotros. Muchas gracias. Pasamos a la palabra a Carmen Aristegui.
expresión del pensamiento del pueblo. Nos dice hoy Rafael que se confirma el fallecimiento de doña Raquel Tibol y nos sumamos desde luego a esta otra gran pérdida. Imposible imaginar a doña Raquel Tibol de una y mil maneras sin imaginar también a don Julio Scherer, a la revista Proceso y a lo que significó su existencia como la gran crítica de arte, aguda, incisiva y implacable. Este encuentro entre nosotros nos permite también hoy mandar este mensaje de duelo por su fallecimiento. Comparto con ustedes algunas de las notas que pude escribir horas después de la muerte de don Julio Scherer. Don Julio Scherer, que como sabemos falleció el día en que Francia y el mundo se sacudían con la noticia del atentado contra la revista Charlie Hebdo, en el que al grito de Dios es grande se asesinaba a Rafa Gaví, a un grupo de caricaturistas, críticos y irreverentes. Es el mismo día, quien lo dijera, es el mismo día en que horas después, en las horas de la madrugada, se iba don Julio Scherer después de una larga y penosa enfermedad, y pues uno quedaría pensando qué hubiera escrito, qué hubiera dicho don Julio de una masacre de caricaturistas y periodistas en Francia que sacudió en aquel momento la conciencia mundial. En esas horas de la mañana, la propia revista Proceso, quien más en la revista Proceso dio la primicia de esta noticia a través de un texto que se empezó a escribir horas antes del deceso. Escribía Proceso y así lo dimos a conocer y así lo supimos quienes leímos en primer momento precisamente lo que se informaba. Esta madrugada, alrededor de las 4:30 de la mañana, falleció el periodista Julio Scherer García. Llevaba poco más de 2 años en Perú. En abril cumpliría 89 años. El 17 de octubre pasado hizo lo que sería su última visita a la redacción que tanto amó. Eso escribió Alejandro Caballero, a quien Rafael le encomendó la difícil tarea de escribir la nota luctuosa del fundador de la revista Proceso. La noticia nos sacudió de inmediato. La noticia corrió velozmente por las redacciones de los medios de comunicación y los medios dimos cuenta de ello. Moría el periodista y escritor más reconocido de México de las últimas décadas, el protagonista de las grandes batallas por la prensa crítica, de la prensa independiente en el tiempo de los autoritarismos plenos. Moría el periodista que sorteó junto con otros colegas el peor de los embates posibles en el México del presidencialismo ultranza. El golpe a Excelsior, operado desde la presidencia de Luis Echeverría, el golpe de julio de 1976, significó un parteaguas no solo para los medios y los periodistas, sino para la vida de la nación. La historia se encargó, como se sabe, de colocar a cada quien en su lugar. Echeverría vive hoy donde vive, en San Jerónimo, entre las sombras. A raíz de su muerte, la figura de Scherer se ha visto envuelta desde el momento y hasta esta fecha y hasta esta noche de reconocimientos, de planas, de artículos, de cientos de mensajes en redes sociales, reconociendo su altura, reconociendo su valor. Un minuto de silencio en el Congreso, homenajes en curso y larga lista de esquelas y reconocimientos. Julio Scherer, ya sin posibilidad de opinar ni de oponerse, muere en calidad de leyenda. Su historia es la historia de la del joven que abandonó sus estudios para dedicarse a la prensa. Del muchacho que escaló desde el primer escalón, de joven mandadero hasta el último director general, del periódico que llegó a ser reconocido como uno de los más importantes del mundo. La leyenda de Scherer se construyó también a partir de los grandes reportajes, de las grandes revelaciones, de los grandes libros, de las portadas de alto impacto y una larga lista de entrevistas únicas. Fidel Castro, Abelardo, Revueltas, Octavio Paz, Castillo, Allende, Pinochet, Picasso y una larga etcétera que lamentablemente no pudo incluir a Mandela. Si el diablo me ofrece una entrevista, voy a los infiernos, dijo algún día. A veces tímido, a veces tormenta, Scherer se metió en cárceles, selvas, guaridas,
cuarteles, oficinas de presidentes y campos de guerra. En los últimos años logró que consumados criminales contaran su vida y sus obras. Caro Quintero, Mucha Oreja, Sandra Ávila y las historias de niños y niñas criminales que quedaron retratados en páginas de sus reportajes y libros. Pierna con pierna conversó con el subcomandante Marcos en la insólita entrevista grabada en la Ciudad de México y transmitida por el Canal 2. Posó a la cámara con el Mayo Zambada para dejar registro del encuentro con el capo que le invitó a desayunar porque tenía ganas de conocerlo. La foto se convirtió en portada y dio pie a la narración de Scherer sobre sus fallidos intentos para lograr una entrevista que en realidad nunca fue. La vida de Scherer estuvo ligada estrechamente a la de Vicente Leñero. Fallecido, como sabemos también recientemente, no supo don Julio de la muerte de Vicente, no supo Vicente que Julio seguía solo algunas semanas después que él. Todos sabemos y creemos que se fueron juntos, así como se fueron juntos de la dirección de la revista Proceso, se fueron juntos también de esta vida. Implacable, incisivo, pero al mismo tiempo dueño de una personalidad entrañable y cálida. Don Julio Scherer se convirtió en el periodista por antonomasia. Decidido a hacer lo que fuera para lograr sus propósitos, fue capaz, por ejemplo, de esperar parado durante horas junto a un elevador hasta que saliera por ahí Fidel Castro para lograr, como logró, la entrevista negada en el marco del triunfo de la Revolución. Eso lo contó Elena Poniatowska la misma noche en que murió don Julio Scherer. Amiga y colega entrañable de Julio, Elena narró con mucho detalle quién era y cómo fue don Julio Scherer. Don Julio Scherer quedará entre nosotros, con Proceso, con sus libros, con sus entrevistas, con su obra, con sus grandes batallas, con su ejemplo. Su recuerdo estará entre nosotros por siempre. Desde aquí, un abrazo por siempre, Julio Scherer. Julio Scherer. Ya estoy bien. Agradezco su presencia en este evento, que tiene una sola finalidad: unirnos en el recuerdo a un hombre que asumió el oficio periodístico como la pasión de su vida. Una persona excepcional que, muy a su pesar, se hizo notar donde quiera que se encontraba, que hablaba y miraba con intensidad de quien posee la autoridad moral y que, dueño absoluto de su vocación de reportero, honraría a su profesión y a su patria por los mejores atributos de un hombre cabal. Luego de años difíciles, en la doble tarea de la máxima personalidad de destino, Julio Scherer es un representante del periodismo crítico.
que de tan veloces los acontecimientos se atropellan y anulan, como las ramas, hojas y flores de todos los climas, de todos los mundos, apenas dejan una rendija para la reflexión, tan sencillita el agua que no va más allá de estas palabras. Pensar es verificarse en los demás, salir de uno para comprender y hacerse comprender de los otros. Ser periodista y tener el poder que la información presupone significa vivir enredado en una doble realidad, decía, la realidad del mundo ancho y ajeno y la realidad del mundo estrecho y propio. Escribió, pues, como hombre informado y deseoso de compartir esa información desde sus circunstancias, desde su realidad, de la única que podía y debía partir siempre, incluso cuando asomaba las cuestiones más generales. Solo desde ahí se sentía autorizado, que es lo mismo que ser veraz. Solo desde el cercado que habitó y lo habitó, se explicó ante nosotros, sus lectores. La información parece ser a menudo un alto privilegio, y ahí es donde estriba su fuerza, porque se ejercita para los demás de modo tal que quien la da corre el riesgo de acabar en mucho desposeído de sí mismo. Puede disminuir, nos explicaba, hacernos desaparecer hasta convertirse para el otro en una noticia, un aviso, una llamada de atención, un dato complementario, un panorama solamente, y esto rigurosamente por voluntad propia. La noticia es privilegiada, así mismo, porque esa entrega se lleva a cabo en la mente que se complementan seres pensantes, ávidos de saber y por ello se esfuerzan. La información es por esta razón motor de acción en todas partes, al grado que el inventir de las ideas que recoge y lanza por caminos y veredas acabó por ser el único patrimonio que Julio Scherer existe. No estoy aquí para hablarles de los médicos legales de Julio Scherer, periodista y escritor, sino para compartir con ustedes someros trazos de su ideología y algunas enseñanzas de vida que, como su hijo, recibí a lo largo de su tiempo. Para mi padre, libertad y felicidad eran sinónimos. Consideró la vida como el bien supremo. Para él, mantenerse en pie al lenguaje prohibido por los medios adversos a la libertad de expresión era una consigna. Escribir significaba, en su código, mantener el equilibrio entre los vivos y todos los muertos que llevamos dentro. Es así, y solo así, como se garantiza la permanencia en el cuerpo. Mi padre supo ser más fuerte que la adversidad que lo acompañó a lo largo de sus 88 luminosos años de vida. Triunfó sobre sí mismo, se hizo amar y respetar en la centralidad de los cielos, tras el presente y perdió el futuro. Bendito en la tierra, vivió la vida que quiso y la su existencia más allá del límite de su tiempo y de su proceso. Una vida así, la vida de todo privilegiado, solo se concibe a partir de un desafío permanente, de existencia vivida como lucha y aventura. Julio Scherer García disfrutó y sufrió cada uno de sus textos. Nunca estuvo satisfecho de una cosa. Para ello no había profesión más ardua que la simple y llana de la alegría. Hoy se conoce la hora exacta, el día y el año de su nacimiento y de su muerte. Nada habrá de saberse acerca de la suerte en el principio, pero puedo asegurarles que viven sus hijos, sus amigos, sus compañeros, y se prolongará en los estudios de sus discípulos. Y en esta, en verdad, la única forma de inmortalidad posible. Su ejemplo y sus palabras me confortan y fortalecen. Procede de un hombre que vivió de acuerdo a los valores más altos, la conciencia, la certeza de sus convicciones, la mirada obsesionada en los que nada poseen y esa misma mirada clavada en que les llevan a nuestro país al despeñadero. Con el transcurrir de los días, voy sabiendo más de su condición más excepcional. Lo extrañamos muchísimo, se los confieso.
Julio Scherer Ibarra, en especial, nos haya permitido, nos haya contribuido y haya unido a nuestra presencia. A Rafael Rodríguez Castaneda, esto tan espléndido y compromiso que nos requiere el equipo de a Carmen, a nuestra querida,